Oramos un momentito y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Señor, sobre todas las cosas en esta mañana queremos oír la voz del cielo, queremos oír la voz de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, establece en este día tu reino sobre cada una de nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos oír lo que tú desde tu corazón quieres hablar a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Miren, llevo 19 años como pastor. Llevo más de 20 años predicando el Evangelio. Y todavía cuando voy a una congregación que no es la mía o me toca viajar, todavía me tiemblan las piernas. Ustedes no lo notan, pero mis piernas sí. Ellas saben que están ahí, están moviéndose de un lado para otro. Así que yo les voy a pedir, si me atasco, tengan paciencia conmigo. Porque de todas maneras, yo sé que el Señor en esta mañana va a hablar lo que Él quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Me gustaría que me acompañarais. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? ¿Menos cuarto, menos 10, menos 5? O sea, a las 12 o cierro o me cierran, ¿no? Si me acompañáis al Salmo 108, por favor. Salmo 108. Vamos a leer un versículo, el último versículo del Salmo 108, versículo 13. Aquí me van a acompañar aquí con la pantalla, con los versículos en la... Sí, más que nada para saberlo. Salmo 108, versículo 13. ¿Lo tienen? Es un texto muy conocido. Lo podemos leer todos juntos, así despacito. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Podemos leerlo otra vez? Amén. Así que ¿saben ustedes de qué vamos a hablar en esta mañana? En Dios haremos proezas. Es más, si ustedes cuando terminen el culto no se acuerdan nada más que de el texto en Dios haremos proezas, ya estoy más que contento porque sé que te vas a llevar un texto de la palabra de Dios que se afirme en tu corazón. Hace unos días yo estaba escuchando a un predicador hablando acerca de la importancia de meditar en las Escrituras, de leer la palabra de Dios, de conocer el mensaje de Dios. Cuando el pastor Jimmy se metió en el movimiento de la Biblia Thompson, con la pasión de que la gente vuelva a las Escrituras, que vuelva a conocer la palabra de Dios, a mí me encantó, porque yo siempre fui un apasionado de la palabra de Dios desde que me convertí a mis 24 años. Yo dije, Señor, yo me niego a tocar instrumentos, me encanta la música, pero me niego a dedicar o a pasar tiempo para aprender una guitarra o un teclado. Yo me voy a dedicar al 100% a tu palabra y voy a invertir en eso. Así que cuando Jaime me dijo acerca de la Biblia Thompson, yo dije, esta es mi pasión. Y este predicador hacía una pregunta que yo les hago en esta mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el país en el que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la inmoralidad sexual? Por no citar específicamente una cosa, hablamos de todos los temas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los vicios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca casi de cualquier tema que tú y yo podamos enfrentar hoy en día? Acerca de las injusticias. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si nosotros no conocemos el mensaje de Dios, ¿cómo vamos a ser capaces de ser una generación que impacta a este país? ¿Cómo España va a poder ser cambiada o transformada si los mensajeros no conocen bien el mensaje de la palabra de Dios? Si los mensajeros no están impregnados de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo puedo yo como individuo o cómo podemos nosotros como iglesia cumplir con ese llamado, con ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas,
al colocarnos en este pueblo de Móstoles, a mí en un pueblecito en Canovellas, y a cada uno de nosotros, de los lugares donde venimos, cómo podemos ser usados por Dios para que el mensaje de la palabra de Dios llegue al corazón de la gente. Cómo la palabra de Dios puede tocar esta sociedad que cada vez se aleja más de Dios. Yo hace 24 o 25 años predicábamos el Evangelio aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz. Recuerdo que estuvimos haciendo campaña con Juventud con una misión en Sevilla, en Portugal, en mi tierra, en Ceuta. Yo soy original del norte de África, así que si me ven con cara de morito, no soy moro. Soy norteafricano, pero no soy moro. Aunque tenga algunos rasgos de vez en cuando. Es una preocupación. ¿Cómo podemos nosotros impactar si no conocemos el mensaje de Dios? Entonces yo me he dado cuenta que la palabra de Dios tiene respuesta para todas las cuestiones que nosotros podamos hacer, para todas las dudas, inquietudes que podamos tener en nuestro interior. Pero si volamos solamente por la superficie y no escudriñamos, indagamos en las Escrituras, nos perdemos realmente el poder ser una herramienta para hacer las proezas de Dios. En este texto que hemos leído del Salmo, que vamos a meditar un poquito en este Salmo, fíjense cómo David usa los 5 primeros versículos de este texto, porque él conocía el protocolo de acercamiento a Dios. Él sabía que él no se podía acercar a Dios, Señor, respóndeme, ayúdame. No, él sabía que para pedirle algo a Dios primero tenía que crear un ambiente de alabanza, un ambiente de adoración. Yo creo que David era un poco latino. Ustedes me van a perdonar, me permiten una pequeña crítica. Si no me la permiten, también la voy a decir, entonces no hay problema. Cuando yo empecé a pastorear y de pronto, llevábamos unos 4 o 5 años, de pronto vino el boom migratorio y empezaron a venir gente, sobre todo de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia. Colombianos vinieron un poco. Vinieron un poquito. Y en ese boom así, me tocó hacer mucha consejería. Y claro, cuando venía un hermano perdónenme, no quiero que se enfade. ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí? Levanten la mano. ¿Y bolivianos? Levanten la mano. Cuando llegaba el hermano ecuatoriano o el hermano boliviano y llegaba a mí y empezábamos a hacer consejería, ¿qué te ocurre, hermano? Empezaba por los 5 años, los 4 años. No, porque pastor, yo tuve un sueño cuando tuve 5 años, todo para decirme, pastor, estoy pasando una situación muy complicada ahora. Entonces cuando ya llevaba 15 minutos con el sueño, con la visión, yo ya decía, no, hermano, por favor, al grano, ¿qué quieres? Entonces David, a la hora de acercarse a Dios, era un poco latino, no iba al grano. Él crea una atmósfera de alabanza, de adoración, Somos españoles, sabemos lo que estamos diciendo hoy, ¿verdad? David crea una atmósfera de adoración y empieza a decir en el versículo 1, oh, mi corazón está dispuesto, Dios, aquí estoy yo, vengo en este día, me presento delante de ti, te alabo, canto salmos. Él no solamente, él dice, mi corazón está dispuesto, él coge a todo el grupo de alabanza, como dice aquí, despiértate salterio y arpa, es como si dijera, despiértate al que toca el órgano, al que toca la batería, al que toca la guitarra, despiértate, porque vamos a estar alabando al Señor hasta que amanezca. Es lo que está diciendo el salmista. Todo para llegar al versículo 6 y decir, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Él hace todo un recorrido para llegar a lo que a él le interesaba. Señor, respóndeme. Señor, sálvame de mis enemigos. Él estaba en una situación muy complicada donde tenía, tanto por el norte como por el este, como por el oeste, él tenía a los edomitas, tenía a los moabitas, tenía a los filisteos que le estaban complicando la vida, que estaban siempre haciendo incursiones en el territorio israelita, y él como rey tenía que estar constantemente en pleito y en guerra para que esta gente no usurparan su territorio.
Y él simplemente decía, Señor, socórreme, ayúdame, ayúdanos. Buscando esa respuesta de Dios. Y a partir del versículo 7, el versículo 7, 8 y 9 sobre todo, son 3 versículos donde Dios habla. David comienza adorando, David empieza a pedirle, socórreme, ayúdame, y al momento Dios le habla. Y Dios le dice, a ver, ¿cuál es tu preocupación? Moab, ¿cuál es tu preocupación? Edom, mire lo que dice el versículo 9, por ejemplo. Moab, la vasija para lavarme. Dios hablando a David. Sobre Edom echaré mi calzado, o sea, lo voy a pisar. Y me regocijaré, me reiré de los filisteos. ¿Sabes? Si cuando David oye la voz de Dios, todo cambia. Todo cambia. David puede terminar este texto diciendo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, porque David ha escuchado la voz de Dios que dice, tú no te preocupes ni por Edom, ni por Filistea, ni te preocupes por Moab, porque yo tengo el control sobre cada uno de ellos. Miren, hermano, la voz de Dios lo cambia absolutamente todo. Miren, yo voy a cumplir 49 años, todo un chavalito todavía. Llevo 25 años en el Señor, ya llevo un año más en el Señor, llevo más de media vida sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y si yo estoy aquí en esta mañana hablándoles a ustedes, no es porque alguien me predicó y me convenció o me persuadió, no es porque alguien que tenía mucha elocuencia me enseñó a pensar de otra manera. Yo llevaba como un año leyendo la palabra de Dios por las noches solas. Y yo recuerdo cuando yo leía la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio de Jesús, había como una vocecita interna, mi conciencia, que me decía, tú tienes que seguir a Jesús. Pero yo me levantaba de la cama, me iba a un pub de unos amiguetes míos, y cuando había ahogado la vocecita, entonces me iba a la cama. Y así estuve luchando casi todo un año con mi conciencia, sabiendo que Jesús era verdadero, porque había algo que me daba testimonio de que era verdadero, pero luchando siempre porque no quería cambiar la vida, no quería cambiar mi estilo de vida. Pero un día, yo salgo del trabajo donde yo estaba, y cuando yo llego al salón de mi casa, hermanos, mi madre estaba en la cocina, yo estaba solo. Cuando yo llego al salón de mi casa es como si tuviera una carga de 40 kilos sobre mis espaldas. Ay, muchas gracias, madre. Y me siento en el salón de mi casa, ahí pongo las manos en la cabeza y digo, ¿qué me está pasando? Y yo en ese momento escucho una voz audible. No era mi conciencia que me decía, tienes que cambiar. Era una voz audible que me decía, Paco, tienes 24 años. Si me sigues, te voy a llevar a lugares que no te puedes imaginar. Esa voz, hermano, cambió mi vida. Cuando yo me levanté de esa silla, algo dentro de mí había cambiado. Yo no era más la misma persona. Cuando yo aparecí delante del pastor y yo no lo conocía, y yo fui a su casa, mi madre me dijo, de hablar con el pastor. Y yo voy a su casa y me pongo delante del pastor y le digo, Alfonso, tú lo conoces, Alfonso Medina, me tengo que bautizar. Claro, el hombre me mira así de arriba abajo como diciendo, ¿y esta criatura de dónde salió? Y yo le digo, ¿hay algún impedimento para que yo no pueda bautizarme? Y el hombre hizo de pastor, eso serio así, como yo oigo la americana, que tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no sabía qué era eso. Yo lo único que sabía que cuando estaba sentado en la silla estaba ciego y cuando me levanté podía ver las cosas a la manera de Dios.
Claro, ¿qué le iba a decir yo? Sí, ¿qué hay que aceptar? ¿Dónde hay que firmar? Me apunto. El club, hay cuota para pagar. Y a la semana, hermanos, yo estaba bajando las aguas. Nadie me conocía. Sabían que era el hijo de Fernanda, porque mi madre era creyente. Pero nadie sabía, y los que me habían conocido y sabían el estilo de vida que llevaba, decían, este se va a pegar el remojón y ya luego no va a venir más. Y aquí me tienen, hermanos, 25 años después. La voz de Dios todavía hoy cambia las vidas. Y David está ahí en un momento ahí luchando, está en adoración, él no deja de adorar, de exaltar a Dios, aun en medio de la adoración, pero él busca un momento para pedir ayuda, socorro a Dios, Señor, socórreme, ayúdame de estos enemigos que me están torturando, que me están haciendo la vida imposible, que no me están dando paz. Y ahí viene la voz de Dios. Hermanos, hay una cosa que tú y yo tenemos que aprender, a oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Y a partir de ahí David dice, en Dios haremos proezas. Déjenme desguazar un poquito, 25 minutos, voy contando el tiempo. Déjenme desguazar un poquito así, en Dios. ¿Qué significa estar en Dios? Porque una cosa es que yo vaya con Dios, otra cosa es que Dios vaya conmigo. Pero estar en Dios es, yo pienso como piensa Dios. ¿Cómo puedo pensar yo como piensa Dios? Pues porque la palabra de Dios dice que nosotros, sus hijos, tenemos la mente de Cristo. Así que estar en Dios es decir, cada día yo voy a someter, a rendir mi vida delante de la presencia de Dios. Es imposible vivir en Dios si uno no es capaz de sujetarse a sí mismo. Si uno no es capaz de someter su cuerpo, su alma y su espíritu, todo su ser, a nuestro Padre Celestial. Y esto para mí es muy importante, porque estar en Dios empieza por este concepto de sumisión. Anoche, en casa de José Antonio y Cecilia, tuvimos un tiempo hermoso leyendo la palabra de Dios, orando, y tocamos el Padre Nuestro. Y digo, miren, ¿saben que el Padre Nuestro es una buena herencia que nos supo dejar la Iglesia Católica? Porque todo español se sabe el Padre Nuestro, o se sabía el Padre Nuestro, aunque hizo algo no tan bueno, es que nos lo confinó, nos lo limitó en un rezo y la gente no llegó a entender lo que significa de verdad la oración del Padre Nuestro. Pero cuando uno está orando después del tiempo de alabanza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego empieza ya una petición, venga a tu reino, y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, hazla aquí, hágase tu voluntad. Si tú quieres estar en Dios, vivir en Dios, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Uno no puede decir, no, yo estoy en Dios, yo creo en Dios, yo confío en el Señor, pero sin embargo no somete su vida a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Mira que Santiago capítulo 4 versículo 7 dice con mucha facilidad, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y a nosotros nos encanta ese texto porque sobre todo lo que más nos gusta es la autoridad que Dios nos ha dado, porque ahí sometemos al diablo bajo nuestros pies y le ordenamos. Bueno, pues todo eso no vale para nada si primeramente nosotros no aplicamos el principio de someternos a la presencia de Dios. Y eso se nos olvida muchas veces. Y queremos la autoridad y queremos echar fuera demonios. Pero toda la autoridad reside en mi posición en Dios. En yo vivir en Dios. Vivir en Dios, hermanos, a mí me da una posición de confianza. Y hay muchos textos en la palabra de Dios que hablan acerca... Bueno, se puede la por aquí. Que hablan acerca de esa confianza. Yo aprovechando que tenemos la Biblia Thompson, pues ayer mientras los estudiantes estudiaban, yo tomaba una Biblia, empecé a hacer una chuletita aquí con un papelito, digo, mira Señor, no quiero traer nada de que tú me hayas hablado anteriormente, quiero que tú me hables, ¿para qué compartir aquí? Así que yo les traía, buscaba la Biblia Thompson, algunos temas que tenían que ver con la confianza, y hay tanto solamente en los salmos, cuando el Salmo 27 dice, algunos confían en carros, aquellos en caballos, pero ¿nosotros qué? Confiamos en Jehová nuestro Dios. O por ejemplo, el Salmo 23, versículo 7, que también sabemos que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
O el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanta en guerra, yo viviré confiado. Aleluya. Y podíamos recitar ese salmo tan rico, ¿verdad? El Salmo 46, versículo 2 dice, no temeré aunque la tierra sea removida. En Dios. Cuando uno está en Dios, aunque tu mundo se empieza a remover, uno puede vivir confiado. Y nosotros como matrimonio pasamos, anoche lo contaba a mis hermanos, una experiencia muy dura cuando comenzamos un negocio y nuestro negocio se estaba arruinando. Bueno, se arruinó y nos arruinó. Y pasamos un tiempo difícil porque no sabíamos cómo encajar. Señor, esto lo abrimos en ayuno y oración. Tú nos hablaste, tú nos dijiste, estoy con ustedes, hagan esto, hagan esta proeza. Y nosotros fuimos y hicimos eso, y a los 5 o 6 años se desmoronó todo. Y todo lo que teníamos de la noche a la mañana, Dios nos lo quitó, aprobando nuestro corazón. Yo tenía en el garaje de casa, yo tenía una mesa de billar, todo lo que yo había soñado cuando era jovencito. Yo llegaba por la noche y estaba cansado y me relajaba echando una partida de billar. Y me compré un montón de máquinas para hacer gimnasia. Tenía el gimnasio ahí abajo. Qué tiempo tan bueno. Tenía un saco de boxeo, hermanos, ahí. Cuando venía estresado con algún hermano o hermana a la consejería, le hacía una foto, espérate que te voy a poner luego en el saco de boxeo. Y desahogaba. Yo sé que esto el pastor no lo hace, ¿no? Pero ese saco tenía las marcas ahí. Le ponía nombre. Este golpe va... No, es broma. Y de la noche a la mañana tuvimos que vender todo. Todo. Mi mujer tenía un coche que se compró nuevo, se lo regalé yo. Y le digo, cariño, tenemos que vender el coche porque no llegamos. Mujer, no, mi coche, mi independencia. Catalana ella, por eso entienden ahora concepto, ¿verdad? Mi independencia. ¿Sabes que al mes un árbol se cruzó en la carretera de mi mujer y el coche quedó? Porque el árbol se movió, se puso en medio para que ella lo golpeara. Y el coche quedó totalmente destrozado, hermanos. Dios nos quitó todo. Me acuerdo que empecé a vender en segunda mano la mesa de billar. Y mi mujer me decía, cuando se lo llevaba un hombre en un camión, dice, ¿no te da pena? No, porque Dios me permitió durante 5 años disfrutarlo, lo disfruté. Ahora Dios me lleva a otra etapa y si me quiere quitar todo, así que me quite todo, yo sigo confiando en el Señor. Y recuerdo que una mañana, hermanos, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Recuerdo que una mañana estábamos mi esposa y yo, y mi esposa me dijo unas palabras, una mujer de fe, una gran mujer de fe. Ella me dijo, ¿sabes qué, Paco? No vamos a permitir que toda esta circunstancia que nos está ocurriendo afecte nuestra comunión con Dios y afecte nuestro matrimonio. Lo único que tenemos es al Señor, tú y yo y nuestro hijo. Y dijimos, amén. Y así fue. Y el Señor luego nos ha vuelto a bendecir, hermanos, y no nos falta de nada. Y tenemos que volver a darle la gloria a Dios, porque hemos aprendido a vivir en Dios, con dinero o sin dinero. Esa hay una canción muy antigua, ¿verdad? Hago siempre lo que quiero y mi palabra la ley. Bueno, pero aquí no cantamos ranchera, aquí solamente adoración al Señor. Ay, Señor, vivir en Dios. Hay un llamado que Dios nos hace a nosotros, un llamado que nos hace a hacer proezas. Tengo que correr mucho. Haremos, hermano, haremos. Mira que no está diciendo haré. No, David, él está adorando, él involucra a su grupo de levitas a adorar al Señor. Él, incluso este Salmo 108 es una mezcla del Salmo 57 y el Salmo 60. Y él lo que hace es combinar un poquito los dos salmos para hacer un cántico para enseñarle al pueblo de Israel a cantar esa canción, a enseñarle, empieza adorando,
Pídele a Dios y oirás la voz de Dios y entonces serás capaz de hacer proezas. Pero no lo hace como algo individual, sino que enseña. En Dios haremos, no es algo que pueda hacer yo, es algo que Dios quiere que hagamos la iglesia. ¿Sabes? Yo solo soy competente para muchas áreas. Pero cuando me junto con un hermano y con otro y con otro y con otro, no hay límites para lo que Dios puede hacer por medio de la iglesia. No me han escuchado. No hay límites para lo que Dios puede hacer por medio de la iglesia, usándonos a cada uno de nosotros. Ahora sí me escucharon, gloria a Dios. Ahora sí me escucharon. Haremos. Dios, hay cosas que Dios se reserva para Él, pero hay cosas que Dios nos quiere usar a nosotros. Y nosotros, miren, ¿saben ustedes? Les voy a dejar un texto que ustedes no deben usar mucho. Es el texto para los vagos espirituales. Éxodo 14:14. Sé que muchas veces uno lo declara y está bien, pero si se abusa mucho es el texto de los vagos espirituales. ¿Sabe alguien lo que dice Éxodo 14:14? Búsquelo en la Biblia. Yo sé lo que dice, son ustedes los que tienen que buscarlo. Ya son perezosos antes de escuchar el texto. Yo ya lo aprendí la lección, son ustedes los que deben aprenderla. ¿Quién lo ha leído? Léalo en voz alta, por favor. Claro. Dice, el Señor ya lo hace todo, ¿para qué me voy a mover yo, verdad? Claro. Pero la realidad es que hay una serie de proezas que Dios intencionalmente quiere que la iglesia haga, que la iglesia lleve a cabo, que la iglesia pelee. La salvación es gratuita. Las proezas no las tenemos que luchar nosotros. Y sabes, cuando hablamos de proezas, es importante que nosotros entendamos que somos nosotros los que tenemos que hacer. ¿Sabe que hay un salmo, el Salmo 144, versículo 1, dice que Dios adiestra nuestras manos y nuestros dedos para la guerra? ¿Para qué Dios va a adiestrar mis manos para la batalla? Si Jehová lo hace todo, yo tengo que estar tranquilo. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a pegar yo 3 años estudiando teología y voy a invertir toda mi vida en conocer la palabra de Dios? Si el Señor luego lo va a hacer todo. El Señor usa los canales humanos para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para exhortarnos y corregirnos. El Señor nos usa a nosotros. Y hablamos de proezas. ¿Qué es una proeza, hermanos? Según el diccionario dice que una proeza es una acción de valor, una acción valerosa, una hazaña que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Saben que Efesios 2:18 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque esto, ¿qué más dice? No de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué más? Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Dios ha preparado de antemano una serie de obras, no obras muertas que no llegan a ningún sitio, de hazañas, de proezas que la iglesia tiene que llevar a cabo. Hermano, ¿cuántos creen que Dios nos está llamando como iglesia a hacer proezas? Yo no tendría tiempo para explicar bien acerca de las proezas, pero en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo en esta sociedad, ser un buen padre es una proeza. Ser un buen esposo, ser un buen esposo y una buena esposa es ser héroes de la fe, hermanos. Héroes de la fe. En un país donde escuchamos las estadísticas el otro día de que es uno de los países del mundo donde más divorcios hay, donde la familia dura menos, donde las familias están totalmente disasociadas, destruidas, distorsionadas por las consecuencias del pecado. Ser hoy en día un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre conforme a la palabra de Dios, ser un buen hijo conforme a la palabra de Dios. Eso es una proeza, eso es una hazaña en este tiempo. Debería ser lo normal.
pero no lo es. Solamente aquellos que están en Dios tienen la capacidad, y yo diría sobrenatural en este tiempo, de hacer esas proezas, esas hazañas, esos actos valerosos que Dios tiene para nosotros. Me gustaría invitarte a que te pongas en pie. Efraín, ¿me acompañas, por favor? Me dio mucha alegría ver a mi hermano Efraín después de 20 y pico de años también, o por ahí anda la cosa, o 15 años, 18 años. Cuando yo lo conocí, cantaba bien. No, es broma. Ahora canta mejor. Vamos a tener un tiempo. Gracias, querido profesor. Sí, si me puedes acompañar, me voy a acompañar con esta canción. Vamos a cantar esta canción que dice: en Dios haremos proezas. Mira, el texto dice: y Él hollará, pisoteará a nuestros enemigos. Uy, ahí tendría otra enseñanza que luego de las 12 me iba a pegar hasta las 3 enseñando, hermano. Pero en esta mañana yo quiero que tú te vayas con la convicción en tu ser interior de que Dios te quiere usar con tus limitaciones, con tus luchas. Te quiere usar para que tú hagas proezas en este país. Y si luego Dios quiere llevarte hasta el fin de la tierra, pues te va a llevar porque tú has sido fiel aquí haciendo proezas. Dios difícilmente te va a llevar a Pernambuco a hacer proezas cuando no has empezado aquí en la casa. Pero te quiero invitar, cierra tus ojos por un momento. Y vamos a tener este momento de decirle: Señor, yo quiero ser usado para hacer hazañas, proezas, para glorificar tu nombre. Díselo con tus propias palabras al Señor. Señor, usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida en este lugar, en este tiempo, Señor, en este país, para llevar tu gloria. Para manifestar, Señor, que tú eres Rey. Señor, ayúdame a aplicar tu palabra a cada situación de esta sociedad en este tiempo. Ayúdame a manifestar tu gloria. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Sobre mí, su diestra